A, se conoció la última encuesta CEP, por eso nos acompaña durante esta noche Sebastián Izquierdo, que es coordinador académico del Centro de Estudios Públicos. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Voy a leer algunas preguntas que ustedes hicieron con sus resultados para ver la interpretación más grande, ¿no? La interpretación que tiene que ver con tendencias probablemente. Ustedes preguntaron, por ejemplo, en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que necesita este país es un gobierno firme. Bueno, y ahí un 66% de los encuestados respondió estar de acuerdo, 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo un 18% dijo no. Después preguntaron, respecto de la afirmación, la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños debieran aprender, y ahí casi un 80% expresó estar de acuerdo o muy de acuerdo. Algunos ya están hablando, Sebastián, de un nuevo ciclo. ¿Corresponde? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Déjame agregarte una tercera incluso. Si uno le pregunta a las personas sobre libertad, si restringir mayor libertad por mayor orden, y efectivamente también muestra en la misma dirección. Es decir, estamos hablando de un 72 personas que prefieren sacrificar un poco de libertad por tener mayor orden. Sí. Y es más, uno cuando empieza a preguntarle a las personas cuáles son las principales preocupaciones, bueno, delincuencia es el número uno. Cuando uno empieza a preguntarle cuáles son las instituciones que tienen mayor confianza, uno empieza a ver que las que están punteando, las que están creciendo, Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI. Y por lo tanto, estaban muy golpeadas desde el estallido, digamos. Exacto, y justamente después del estallido empieza a subir constantemente. Cada una de nuestras evaluaciones ha mostrado una tendencia que no ha parado justamente con esta última encuesta, que es las personas están confiando más. Pero también es cierto que las personas dicen, bueno, los carabineros, las policías en general, están sobrepasadas y teniendo una preocupación muy relevante por delincuencia, corrupción, narcotráfico, etcétera. Sí, ahora, corresponde hablar de un nuevo ciclo, como te decía, como algunos analistas ya mencionaban al conocerlos. Además, ya vamos a hablar de eso, de lo que pasa con los partidos más conservadores, con las figuras de la política que representan esos partidos también. Podríamos estar partiendo de un nuevo ciclo, yo no me atrevería a descartarlo, pero también tenemos que hacer súper claro que este péndulo lo hemos visto estos últimos años que ha ido fluctuando muy fuertemente. Entonces, no podemos asegurar si este nuevo ciclo va a continuar. Es más, yo también me gusta poner arriba de la mesa también otras preocupaciones, las vulnerabilidades sociales. Acá las personas, cuando uno les pregunta, cerca del 80% tiene problemas con las pensiones, tiene problemas también con sus créditos. Es decir, las demandas sociales todavía están vigentes y hay que también atenderlas. No solamente todo el tema de seguridad, orden, que es muy relevante, esta encuesta está mostrando que está punteando, pero también estos otros aspectos no han quedado atrás. Sí, ahora, todo lo que estamos hablando se tradujo también, probablemente, y ahí quiero tu opinión, en un incremento bien notorio en términos de lo que ocurrió con el Partido Republicano. Hay que hacer la radiografía completa. En general, la gente no cree en los partidos, pero dentro de la gente que sí adscribe de alguna manera a alguna de estas colectividades, los republicanos crecen 8 puntos, de 2 a 10. Es un crecimiento bastante significativo. Algo de lo que hablamos podría explicarlo, pero a tu juicio, ¿qué es lo que hay detrás de ese crecimiento? Bueno, lo primero, la ciudadanía, un 65% califica la situación política como mala. Por lo tanto, tenemos ahí un desafío. Pero por otra parte, hemos visto que hay una mayor identificación por los partidos políticos. Subió muy fuertemente, estamos en un 38%, y ahí eso explica parte de por qué tenemos a un partido, en este caso Partido Republicano, que subió un 10% y explica justamente esta subida. A mi juicio, yo creo que ellos han sabido interpretar de mejor manera que todos los otros partidos este anhelo por mayor seguridad, por mayor orden, esto que conversamos al inicio, un gobierno más firme. Creo que ellos han sabido interpretar esa demanda y bueno, y es lo que estaba mostrando esta encuesta. Sí, hablamos de los presidenciables, ahí van a aparecer algunos de ellos, con la alcaldesa Matei encabezando las preferencias, creciendo además respecto a su propia adhesión en la encuesta anterior. El alcalde Carter, que entiendo que no estaba medido antes, aparece para muchos sorpresivamente en el segundo lugar, y el alcalde Codina. O sea, 3 figuras de la derecha, pero no de republicanos, sino que de Chile Vamos. José Antonio Kast aparece más atrás, incluso con un expresidente Piñera que se recupera bastante respecto a lo que tenía. ¿Cómo hay que leer eso? Bueno, lo primero es que acá estamos hablando de 3 alcaldes, es decir, figuras más locales. Lo que nosotros observamos justo en otras preguntas es que hay una mayor confianza a aquellas instituciones que están más cercanas, y esto también se refleja también en sus líderes, en los alcaldes. Lo segundo es que justamente acá la derecha ha salido fortalecida frente a la izquierda, justamente en la evaluación positiva de estos personajes, pero también hay que recordar que
ciertos personajes que aumentaron más esta evaluación positiva. No solamente ellos tres que están punteando, sino que también uno observa a Evelyn Matei, uno observa al expresidente Sebastián Piñera y a José Antonio Kast, que aumentaron en sus evaluaciones positivas. Y por otra parte, cuando uno va allá a la oposición, al gobierno, al oficialismo, lo que uno observa justamente es que están más atrás, punteando más atrás que la derecha. Sí, Carolina Toá aparece en séptimo lugar, entiendo, ¿no? Que es la primera, efectivamente. Sí. Porque entre medio está Claudio Rego, pero que no es de ninguna de las dos coaliciones. Gobernador, claro. Y luego Mario Marcel, que justamente Mario Marcel fue uno de los que más aumentó la evaluación negativa. Sí. Lo del alcalde Carter, yo creo que merece un capítulo especial porque no había sido medido, irrumpe acá. ¿Cómo se explica ese liderazgo? Bueno, es que el Centro de Estudios Públicos va haciendo ciertas rotaciones. Tuvimos a Codina, se mantuvo, luego ahora a Carter, porque es una figura muy conocida, tiene muy buen conocimiento, y bueno, y por supuesto que está mostrando justamente esta cercanía de derecha en este nuevo ciclo que estábamos conversando inicialmente. La demolición de las casas narco no puede haber influido. Por supuesto, o sea, acá tenemos el tema del narcotráfico, una de las prioridades que ha aumentado justamente, una de las vulnerabilidades de las personas, las balaceras, es una preocupación que tiene la ciudadanía, y bueno, ya los alcaldes justamente hemos visto que han tenido ciertas acciones concretas, y Carter, por lo que nos hemos informado en la prensa, gracias a usted, ha sido uno de los líderes en esa materia. El expresidente Piñera, que estuvo muy maltratado por las encuestas durante su mandato, ¿se recupera? ¿Cómo leer eso? Bueno, lo primero es comprender que el presidente Sebastián Piñera no ha hecho muchas acciones relevantes justamente en el campo cuando se desarrolló esta encuesta. Solamente creo yo, así que yo me gustaría destacar, es el esfuerzo que él hace para apoyar al gobierno respecto a la crisis de salud. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, a los ministros. Exactamente. Ahora, yo creo que justamente lo que uno ve es más bien... A ver, salud fue una de las preocupaciones que más aumentó. Entonces, lo que yo creo que la ciudadanía está interpretando es este anhelo por mayor gestión, justamente en esta área tan delicada que tuvo el presidente en la pandemia cuando él estuvo gobernando, y por lo tanto hoy día se está añorando esto porque sabemos que hubieron ciertos problemas de gestión en salud justamente en el gobierno actual. ¿Cómo le va al gobierno en esta encuesta? No sé si se alcanza a medir todo el escándalo de Democracia Viva, toda la situación del ministro Jackson, cómo impacta en términos generales, porque no parece haber un desplome, ¿no? Un desfondo, ni mucho menos, pero ¿impacta esto o no? Bueno, en la mitad del terreno, del campo, cuando se estaban escuchando, justamente aparece el caso de Democracia Viva, por lo tanto, la mitad de la muestra sí estuvo bajo ese efecto. Lo que uno puede decir más bien es que la desaprobación, que fue en torno a un 62%, más bien no fue estadísticamente significativa, es decir, no hubo cambio, justamente con el 27% que lo aprueba. Yo me atrevería a decir que el presidente, si uno suma con las otras encuestas, más bien semanales, uno puede decir que tiene un grupo bien leal a él, claro, que está en torno a este 27%, y esta encuesta lo viene a reflejar. Que ese es básicamente el piso, o sea, puede crecer sobre eso. Efectivamente, pero le ha costado pues, básicamente lo que uno ha visto, más bien con la otra encuesta, acompañando con otra encuesta que ha estado más bien sólido justamente en ese porcentaje. Ahora, es un porcentaje que si uno lo compara con otros presidentes en el tiempo anterior, al mismo tiempo aproximadamente, uno ve que básicamente más o menos normal versus los otros, Bachelet y Piñera. Claro, Piñera antes del estallido, que claro, marca ahí definitivamente llegó hasta el 6%. 6%, ¿no? que es histórico. Hablemos del proceso constitucional, del Consejo y de esta distancia que ya habían advertido otras encuestas respecto no solamente a los resultados, a la propuesta, a qué va a votar la gente a fin de año, sino que también al trabajo mismo. Ustedes reafirman, ¿no? esa distancia de la gente con el proceso. Sí, o sea, a ver, ahí casi la mitad de los chilenos está muy poco interesado en este proceso constitucional. La evaluación, casi un poco más de un tercio de ellos tiene una evaluación negativa. Ahora, y por lo tanto hay un desafío, hay una baja adhesión y hay un desafío justamente de los convencionales, de la clase política, de tratar de buscar mayor adhesión ciudadana porque tenemos un plebiscito de acá a diciembre. Sin embargo, también estas encuestas dan luces en el sentido de que cuando vemos que las personas están más interesadas, hay también una mayor evaluación y por lo tanto el desafío está en comunicar y de esa manera creo yo que va a poder aumentar esta adhesión y poder tener un plebiscito lo más participativo posible. Yo sé que la medición anterior respecto a la anterior convención no fue exactamente en los mismos meses ni en los mismos tiempos, porque además son periodos distintos, pero
¿podríamos comparar de alguna manera en términos de la dificultad de este proceso? O sea, ¿cuán difícil la tiene de revertir, de que sea aprobada la propuesta, considerando lo que pasó en la convención anterior? Bueno, en la convención anterior uno veía mucho mayor interés en el proceso. Fue un proceso también mucho más bullicioso, con mucha más noticias. Este proceso más bien ha sido sobrio, sobre todo la etapa inicial de los expertos, pero claramente el desafío de este proceso constitucional es cautivar a la ciudadanía para el plebiscito y que no lo tuvo en tan medida el proceso anterior. Este, de todas maneras, creo yo que es el principal desafío. Pero la tiene cuesta arriba, digamos. Muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Álvaro. Vamos a